Con este video vamos a entrar a la segunda causa, es indiferente al orden que la veamos, en un problema de la membrana alvéolo capilar. Habíamos dicho por ley de difusión de Fick que la cantidad de oxígeno, volumen que pasa en un minuto por una membrana, en este caso la membrana alvéolo capilar, pues va a depender de mi diferencia de presión por mi coeficiente de solubilidad por el área sobre mi grosor. Bueno, también habíamos dicho que aunque eso es muy bonito, la membrana alvéolo capilar es muy delgada, demasiado delgada, y nos permite ver una cuestión que ya habíamos visto en pulmonar, en el sentido de que si yo tengo acá una presión alveolar de 100 milímetros de mercurio y vengo aquí con una presión venosa de 45 milímetros de mercurio, yo tomo esto como el tiempo de tránsito total que tomo un capilar en atravesar el pulmón en reposo, esto atravesar el pulmón en .75 segundos. Y lo más grave, no muy bueno, de todo es que en .25 segundos, que es un tercio de este recorrido, el oxígeno lograba un intercambio perfecto. ¿Qué quiere esto decir? Que entonces yo pudiera engrosar o disminuir el área o aumentar el grosor de esta membrana alvéolo capilar o alterar mi delta de P en forma tal de que me quedaría un tiempo de reserva en el cual yo no estoy haciendo nada. Entonces, si una membrana está más gruesa o tiene un área de presión menor, pues yo tengo una posibilidad de utilizar esta reservita para lograr oxigenar bien el aire. Y por eso es que cuando uno aplica un test limitado por difusión como el DLCO, se afecta primero y todavía no existe ¿qué? Hipoxemia. Hasta el punto tal de que uno dice que le puede alterar 3 veces, aumentar más, uno el valor del engrosamiento de la membrana y alterar el DLCO tal para que así apenas empiece a alterarse la capacidad de intercambiar oxígeno y llegar a una hipoxemia. Entonces eso todavía es mucho más diciente. Lo mismo pasa con el CO2, pero a la inversa. Usted tiene el mismo curso, simplemente que venimos con una presión venosa de 45, 46 milímetros de mercurio, que tenemos una presión alveolar de CO2 de 40 y prácticamente en un tercio del tiempo de tránsito, que vuelve a ser .75 segundos, y en .25 segundos logro equilibrarme. O sea que para el mismo oxígeno y para el CO2 ocurre el mismo fenómeno y queda un periodo de tiempo durante el cual a mí me va a servir eso de reserva. ¿Reserva para qué? Para cuando haya un gasto cardíaco elevado como en el ejercicio y yo tenga que pasar la sangre más rápido por el pulmón, pues si la paso más rápido no me demore .75, me demore .50, .60, lo que sea. Pero en todo caso es interesante tener en cuenta que bajo esta justificación es que uno entiende que debe existir primero mucha alteración en la membrana alvéolo capilar, como lo dictamina el DLCO, mucho compromiso de eso antes de que se manifieste como una hipoxemia y todavía menos como una hipercapnia en un paciente. Es muy raro que el grosor de la membrana se vaya a estar más de 3 veces únicamente y que no haya ningún problema ni de mismatching o desigualdad BQ o haya de pronto un shunt. Entonces hay un decir general de la gente que es muy claro. Los problemas de la membrana alvéolo capilar raramente
son causa de hipoxemia aislada. O sea que aislada quiere decir que por ella, únicamente ella, sea capaz de explicarme a mí esa hipoxemia. ¿Qué efecto va a tener un engrosamiento de la membrana alveolocapilar sobre la CO2? Pues generalmente si yo hiperventilo, yo tratara de hiperventilar y hay un problema en la membrana alveolocapilar, pues ese paciente de todas maneras, si tiene la membrana gruesa y ya superó el límite, teóricamente pudiera ser una retención de CO2. A ese paciente lo único que uno puede hacer bajo la ley de Fick es aumentar el delta de P, porque si uno tiene que el paso de oxígeno, que depende del delta de P, tengo un área, por ejemplo, bajita, o tengo un grosor alto, uno, si aumento este delta de P, me puede en parte compensar esta deficiencia de estos otros dos factores. Entonces, cuando a uno le dicen que si un problema en la membrana alveolocapilar puede ser corregido por suministro de FiO2 alto, pues uno puede decir que sí se van a beneficiar de eso, en el sentido de que va a aumentar el gradiente de oxígeno entre el alvéolo y la sangre arterial, y eso va a tener un beneficio sobre que le corrija la hipoxemia, pero tiene que aumentar el delta de P en una forma suficiente para contrarrestar estos efectos, en caso de que yo plantease de que fuera un fenómeno aislado y puro y que no hubiera otro problema distinto a un engrosamiento o a una disminución del área por la enfermedad que nosotros estamos dando. Entonces, la utilidad de la FiO2 alta, uno tiene que decir que francamente en estos pacientes sí la da y es de muy buena utilidad. Resumiendo entonces, también este tipo de hipoxia hipoxémica, tenemos que ver que si llega a dar hipoxemia y si llega a dar hipercamia, pues en ese caso nos daría uno una diferencia alvéolo arterial de O2, como pudiera dar causa de hipoxemia, pero después de cierto tiempo daría una diferencia aumentada, porque el alvéolo estaría bien cargado, supongamos, con 100, pero suponga que esta membrana es muy gruesa, entonces aquí está el capilar y la distancia es muy larga, bueno, aquí puede ser que esto no salga bien cargado y la presión arterial de O2 salga, por ejemplo, de 60, la diferencia es más de 10 a 15 milímetros de mercurio, de 15, incluso puede tolerarle hasta 20, y ese paciente todavía tiene una diferencia alta y esa diferencia alta es una manifestación del problema del intercambio a nivel de gases. Entonces esta sería una hipoxia hipoxémica en la cual uno gozaría de una diferencia alvéolo arterial de O2 alta, a diferencia de la hipoxia que nosotros vimos anteriormente, que es la hipoxemia por FiO2 bajita, en la cual la diferencia alvéolo arterial de oxígeno se conserva. Entonces eso es muy, muy importante para tenerlo en cuenta. La membrana alveolocapilar como barrera para difusión de gases generalmente no es un problema. La barrera de por sí, porque es de las barreras más delgadas que presenta el ser humano a nivel de los capilares. Mucho más delgada esta barrera en los capilares pulmonares, muchísimo más delgada que la barrera que se va a encontrar a nivel de los capilares sistémicos. Por eso, el pulmón es una causa rara en cuanto a su membrana alveolocapilar para explicar una hipoxia hipoxémica, por lo menos de forma aislada. Entonces, recordemos también que esta hipoxia hipoxémica comparte las mismas características generales de todas las hipoxias que vimos en cuanto a contenido arterial de O2 venoso, extracción, tasa de extracción, entrega y consumo de oxígeno. Con esto entonces culminamos nuestra segunda causa de hipoxia hipoxémica.